Bienvenidos al día 76 de nuestro año bíblico. Soy Ada López y hoy continuamos avanzando en el fascinante libro de Primero de Reyes. En nuestra lectura de hoy veremos los capítulos del 10 al 13, una sección clave en la historia de Israel. Seremos testigos del momento de mayor esplendor y riqueza durante el reinado de Salomón, pero también comenzaremos a ver cómo decisiones aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias enormes para una nación entera. A lo largo de estos capítulos descubriremos importantes lecciones sobre la obediencia, la fidelidad a Dios, el peligro de apartarnos poco a poco de sus caminos y cómo nuestras decisiones pueden impactar no solo nuestra vida, sino también a quienes vienen después de nosotros. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Cada día estamos recorriendo juntos toda la Biblia, de principio a fin, y tu suscripción, tu comentario y tu participación ayudan a que este proyecto alcance a muchas más personas. No dejes de visitar la página web y de explorar todo lo que ahí hemos preparado para ti. Otro detalle importante, las notas de la Biblia, de mi Biblia de Primero de Reyes ya están publicadas en el sitio web, así que puedes visitarlos. También aquí debajo te dejo algunos productos anclados, como por ejemplo esta Biblia que me la pregunta mucha gente, ¿dónde la puede comprar? También los marcadores que uso y algunos recursos que uso para mi estudio bíblico, tal vez a ti también te puedan ser de beneficio. Sin más, toma papel y lápiz, la Biblia en mano y vamos a comenzar. Comencemos con una oración. Señor, te damos gracias porque tú pones en nosotros el deseo de venir a conocer de ti, a verte a través de todas estas historias maravillosas, ver cómo tú estuviste en todas las etapas de la historia del pueblo de Israel. Estamos leyendo tu historia, Señor, tu historia como Dios del pueblo de Israel, tu historia como nuestro Dios, la manera de actuar, tu amor, tu misericordia para con los hombres. Así que te pedimos en este momento que podamos entender, comprender y hacer nuestros los consejos que veremos en el día de hoy. Abre nuestra mente, nuestro corazón y que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro para que nos ayude a comprender la lectura y que sea parte de nuestra vida, parte de nuestro accionar, de nuestro vocabulario y de nuestras decisiones. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar la lectura con el capítulo 10. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, piedras preciosas, y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. ¡Wow! La reina de Sabá es uno de los personajes más fascinantes de todo el Antiguo Testamento. La Biblia no nos dice su nombre, ni su edad, ni si estaba casada. Tampoco menciona ningún rey junto a ella, algo bastante inusual para la época. La mayoría de los historiadores sitúan su reino en el sur de Arabia, en el actual Yemen, aunque existe una antigua tradición etíope que la relaciona con Etiopía. Por eso muchas representaciones la muestran como una mujer de piel oscura. Lo cierto es que la Biblia no especifica su apariencia física. Lo que sí sabemos es que era una gobernante extremadamente poderosa. El hecho de que emprendiera personalmente este viaje demuestra la importancia que tenía la fama de Salomón en el mundo antiguo. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado, los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Aquí encontramos algo interesante. La reina no quedó impresionada únicamente por la riqueza. Lo que realmente la deja sin aliento es el conjunto completo, la administración del reino, la conducta de los sirvientes y el orden que observa en Jerusalén. En otras palabras, ella no está admirando simplemente un palacio, ella está contemplando los resultados visibles de una nación que tiene un rey sabio que ha sido bendecido por Dios. Y dijo al rey:
Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creí hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Fíjense que esta mujer extraordinaria termina reconociendo públicamente al Dios de Israel. Esto es un detalle muy importante porque nos recuerda cuál era el propósito precisamente de Israel. Dios nunca escogió a Israel solamente para bendecirlo a él mismo, ¿se dan cuenta? Sino para que las demás naciones llegaran a conocer a Dios a través de Israel. De hecho, siglos después, Jesús mencionará a esta misma reina como un ejemplo de alguien que recorrió enormes distancias para buscar sabiduría, mientras muchos contemporáneos de Jesús rechazaron al Mesías. Esta reina pagana estuvo dispuesta a viajar durante meses para escuchar a un rey sabio. Y dio ella al rey 120 talentos de oro, mucha especería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especies como la reina de Saba dio al rey Salomón. ¿Qué está pasando aquí? La cantidad de oro que está entregando esta mujer es impresionante. 120 talentos equivalen aproximadamente a 4 toneladas de oro. Esto nos revela algo que muchas veces pasa desapercibido. La reina de Saba no viajó buscando riqueza. Ella ya era inmensamente rica. Su interés principal era comprobar si la fama de la sabiduría de Salomón era real. Existe una famosa tradición etíope que afirma que la reina tuvo un hijo con Salomón llamado Menelik I y que de él descendían los antiguos emperadores de Etiopía. Incluso algunos grupos judíos etíopes han conservado tradiciones relacionadas con este relato. Sin embargo, debemos distinguir claramente entre una tradición e historia bíblica. La Biblia nunca menciona un matrimonio, una relación con un hijo. No menciona nada de esto entre Salomón y la reina de Saba. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. De la manera de sándalo hizo el rey baluartes para la casa de Jehová y para las casas reales. Arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y de la contratación de especias, y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo, hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Interesante. Ahora comenzamos a ver cifras verdaderamente extraordinarias. El texto menciona que Salomón recibía 666 talentos de oro al año. A ver, eso viene siendo unas 23 toneladas de oro anual. Esto es una fortuna inmensamente grande. Curiosamente, este es el único lugar de todo el Antiguo Testamento donde aparece esta cifra asociada a la riqueza de Salomón. Pero bueno, más allá de cualquier especulación, lo importante es notar el contexto. Inmediatamente después de describir esta enorme acumulación de riqueza, la narrativa comenzará a mostrar cómo Salomón se fue apartando gradualmente de Dios. La riqueza en sí no era el problema era lo que estaba comenzando a suceder en el corazón de Salomón. Así que toda la lectura que tendremos hoy está bastante interesante, no te pierdas ningún detalle. Hizo también el rey un gran trono
de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el estrado, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Este trono representa el punto más alto de la monarquía israelita. Nunca antes Israel había alcanzado semejante nivel de prestigio internacional y nunca después volvería a vivir una época igual. Sin embargo, la Biblia constantemente nos recuerda que el verdadero fundamento del reino no era el oro, el marfil ni los palacios, sino la presencia de Dios entre su pueblo. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo, todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro fino. Nada de plata, porque en tiempos de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Wow, estos versículos nos permiten asomarnos un poquito al comercio internacional de la época. Las naves de Salomón traían productos exóticos procedentes de regiones lejanas. El reino se había convertido en una potencia económica conectada con las principales rutas comerciales del mundo conocido. Lo impresionante es pensar que todo esto ocurrió en una pequeña nación que apenas unas generaciones antes, había estado luchando por establecerse en la tierra prometida. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la casa de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Aquí vemos el cumplimiento de una promesa divina. Cuando Salomón era joven, Dios le ofreció pedir lo que él quisiera. Él escogió sabiduría para gobernar y como resultado Dios decidió añadir también riqueza, añadir honra y fama. La fama de Salomón se había extendido por todo el Oriente Próximo. Gobernantes de numerosos pueblos viajaban para escucharlo personalmente. Y yo ahora mismo me pongo a pensar, unos capítulos antes, unas generaciones antes, estamos viendo que es un pueblo que sale de Abraham, que es nómada en el desierto. Vamos a pensar un poco. Dios llama a Abraham un hombre y de ese hombre lo llama al desierto de Canaán. Vivió errante todos los días de su vida que le tocó por una promesa que nunca vivió. Simplemente creyó en Dios, en esa promesa para sus futuras generaciones y se mantuvo dando vueltas en el desierto hasta que murió. Igualmente sus hijos, igualmente los hijos de sus hijos. Y no viene a ser hasta jueces. Fíjense, después de 400 años de esclavo en Egipto, etcétera, etcétera, que en el tiempo de los jueces, que en el tiempo de Josué, conquistan Canaán más o menos, a media conquista. Ya hemos visto que nunca sacaron a todos los cananeos de ahí, dejaron pueblos y fueron engañados, etcétera. Nunca hicieron completamente lo que Dios les pidió, pero bueno, conquistaron parte del territorio. Después vino Saúl como primer rey, vino David y ahora Salomón. Y mira cuánto esplendor, cuánto dinero, cuánta gloria internacional tiene este pueblo. Es increíble cómo tú miras la historia hacia atrás y tú ves de dónde Dios los sacó. Dios hizo este pueblo. Es como que Dios usó a este pueblo como un experimento para la humanidad entera. Dijo, yo voy a bendecirlo, yo voy a ser su Dios. Ustedes serán mi pueblo. Y mediante la conexión mía y de ustedes, las naciones completas sabrán quién soy yo. Ustedes van a testificar. Y así los pueblos querrán tener esa misma relación que tú y yo tenemos. Sabemos lo que pasó en la historia. Eso está claro. Pero nosotros estamos viendo aquí cómo Dios se empieza a manifestar en la humanidad de una forma tan espectacular y cómo vemos sus promesas cumplidas
Más del 100%. Es algo extraordinario lo que está pasando aquí. Ninguno de nosotros ha visto en nuestra vida tanto esplendor como lo que nosotros leemos en estos capítulos. Hasta es que la plata era común, la plata no tenía valor. Hasta los vasos comunes de tomar agua, de beber, eran de oro. El piso del tabernáculo era de oro. Ya el oro era tan abundante que hasta los escudos le ponían oro. El oro no es un metal duro, el oro es un metal suave. Pero ya había oro hasta para ponerle en los escudos, hasta para los vasos, hasta para todo. Oro, oro, oro. Nunca en la vida nos imaginaríamos nosotros ver tanto esplendor. A este punto alto internacional que la gente venía a escuchar a Salomón, llegó el reino de Israel. Ese pueblo chiquito que ahora vemos ahí en el Oriente Medio. Tuvo este esplendor en su historia. Es algo espectacular. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefeta en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Esta sección parece simplemente un informe económico, pero en realidad contiene una seria advertencia espiritual. Siglos antes, Dios había dado instrucciones específicas para los futuros reyes de Israel. Les había dicho que no multiplicaran excesivamente caballos, especialmente provenientes de Egipto, porque corrían el riesgo de confiar más en el poder militar que en el Señor. Y precisamente eso es lo que comenzaremos a ver. Por ahora todo parece éxito, Jerusalén brilla, las riquezas abundan, y las naciones admiran a Salomón, pero detrás de esa prosperidad empiezan a aparecer señales preocupantes. Acumulación de riquezas, alianzas políticas cada vez más complejas y una creciente confianza en los recursos humanos. Lo que en este capítulo parece pequeños detalles administrativos, muy pronto se convertirán en las causas de una gran tragedia espiritual. Y justamente eso es lo que vamos a comenzar a descubrir ahora en el capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Después de toda la gloria que acabamos de contemplar en el capítulo anterior, este capítulo comienza con una de las frases más tristes de toda la vida de Salomón. El problema principal no fue simplemente que tuviera muchas esposas. Desde el principio, Dios había advertido que las mujeres extranjeras podrían desviar el corazón del rey hacia sus dioses. El peligro no era étnico ni era racial, era espiritual. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos mujeres extranjeras fieles al Dios de Israel, como Ruth. El problema era casarse con mujeres que continuaban practicando cultos paganos y permitir que esas prácticas entraran en el corazón de la nación. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Las cifras son impactantes: 700 esposas y 300 concubinas. Quiere decir que son 1,000. Acostándose con una cada día, pensando que nunca se enfermó y que nunca tenía deseos de estar solo. En un año entero no cubría estar con una 2 veces. Fíjense, 1,000 mujeres. Oye, Dios santo. Dios mío, esto está fuerte. Bueno, más allá del número, esto revela algo importante. Salomón había comenzado a ignorar las instrucciones que Dios había dado para los reyes en Deuteronomio 17, donde se prohibía multiplicar mujeres, multiplicar riqueza y multiplicar caballos. Y precisamente esas 3 cosas
aparecen en estos capítulos. En el capítulo 10 lo vimos y ahora lo vamos a ver en el 11. Es una lección que se repite constantemente en la Biblia. Las caídas espirituales más graves no suelen ocurrir de un día para otro. Comienzan con pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Aquí encontramos el verdadero drama del capítulo. El texto no dice que Salomón dejó de creer en Dios. Lo que ocurrió fue algo diferente y quizás más peligroso. Él intentó mezclar la adoración al Señor con la tolerancia hacia otros dioses. Astarot, Milcom, Quemos no eran simples nombres. Algunos de estos cultos estaban asociados a prácticas inmorales, prostitución ritual e incluso sacrificios de niños como el de Moab, Quemos. Resulta difícil imaginar que el hombre que dedicó el templo de Jerusalén terminara construyendo templos, lugares de culto para dioses paganos. Por eso este capítulo nos recuerda que la sabiduría intelectual no garantiza fidelidad espiritual. Salomón podía responder preguntas difíciles, gobernar un imperio y escribir proverbios, pero aún así descuidó su propia relación con Dios. Da tristeza leer esta sección porque eso es para que veamos nosotros el peligro de acercarnos tanto al pecado. En primer lugar, ya que él decidió casarse con mujeres extranjeras porque quería hacer relaciones políticas, eso es una cosa, pero otra cosa es permitirle a esas mujeres que tuvieran idolatría en su reino. O sea, él permitió que estas mujeres siguieran adorando a sus dioses aún en la tierra de Israel. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y que le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. ¡Wow! Y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dios mío. La disciplina divina llega porque el corazón de Salomón se apartó. En nuestra mente humana no cabe que el rey más sabio de la tierra, que tuvo encuentros personales con Dios, Dios se le apareció 2 veces. O sea, personal con él. No es que es un Dios de oídas, es un Dios real. O sea, que habló contigo. Uno no pudiera imaginar que sucediera esto. Pero la Biblia dice que Salomón se apartó. Aquí vemos algo interesante. Dios no le quita el reino inmediatamente. Por amor a David, permite que Salomón termine sus días gobernando. Aquí vemos nuevamente la importancia de los pactos bíblicos. La fidelidad de Dios a David sigue produciendo consecuencias incluso cuando sus descendientes fracasan. También es notable que Dios persevere una tribu para la casa de David, aunque habrá juicio. Dios no abandonará la línea mesiánica de la cual siglos después vendrá Jesucristo. Pero tenemos en cuenta que son 12 tribus y solamente le deja una a Salomón. Pero fue tanto lo que Dios bendijo a Salomón
que ver la reacción esa de Salomón prostituyéndose, porque en la Biblia cuando abandonas a Dios y te vas hacia otros dioses es como una prostitución espiritual, es algo bastante fuerte, porque tú esperas de tus amigos la mayor fidelidad. Mientras más tú entregas a alguien, es de esa persona que más tú esperas compañerismo, que más tú esperas fidelidad, tú esperas comprensión, tú esperas una amistad duradera. Entonces, estamos hablando del mayor rey, que tuvo más bendición que todos los que vendrán a continuación, y hizo esto en la propia cara de Dios. Está muy duro. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el exceso masculino en Edom, Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantó de Madián, miren qué interesante, y vinieron a Parán. Y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual le dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. La hermana de Tapenes le dio a luz un hijo, Genubat, al cual destetó Tapenes en casa de Faraón. Y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo, te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. A partir de este momento comienzan a aparecer adversarios. Durante años Salomón había disfrutado de paz, estabilidad y prosperidad. Ahora empiezan a surgir enemigos, tanto al sur como al norte. Muchas veces cuando leemos estos versículos pensamos solamente en acontecimientos políticos, pero el autor bíblico quiere que nosotros entendamos algo más profundo. Detrás de estos conflictos está la disciplina de Dios. La misma protección sobrenatural que había acompañado a Salomón durante décadas comienza a retirarse. Es como si Dios dijera: ahora tú estás con todos estos dioses. Tú estás permitiendo idolatría en mi pueblo. Tú estás permitiendo corrupción y prostitución. Pues que esos dioses te cuiden. Pues que esos dioses te protejan. Yo retiro mi protección de aquí. Y se queda desamparado y empiezan a ocurrir los problemas. Nosotros ya en estas lecturas del año bíblico nos hemos dado cuenta realmente lo que está pasando en el pueblo de Israel. Nada de lo que el pueblo de Israel tiene, ni antes ni después, ha sido por mérito propio, por su ejército, por su sabiduría. Todo ha sido por la bendición de Dios. Y todos los conflictos que ha tenido y que veremos que va a tener, va a ser precisamente por eso. Problemas espirituales. ¿Y ustedes creen que en nuestra vida hoy no sea igual? No lo sé yo. Dímelo en los comentarios, ¿qué tú crees? Porque uno analizando esto se da cuenta de que aquí hay una cuestión espiritual en toda esta historia. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al varón, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José.
¿Qué sucede aquí? Aquí aparece uno de los personajes más importantes para el resto de la historia de Israel. Jeroboam, hijo de Nabat. Es interesante notar que inicialmente no es un rebelde. Salomón lo había promovido porque reconoce su capacidad y su diligencia. Pero Dios comenzará a utilizar precisamente a este hombre para ejecutar juicio, el juicio anunciado sobre la casa de Salomón. Vamos a ver qué sucede con este personaje. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino al profeta Ahías silonita. Y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual escogí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, 10 tribus, y a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por eso Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. La profecía de Ahías es uno de los momentos decisivos de toda la historia de Israel. Las 12 piezas del manto representan, por supuesto, las 12 tribus. 10 serían entregadas a Jeroboam y una sola quedaría bajo el reinado de la descendencia de la casa de David. Aquí debemos aclarar algo que suele confundir a muchos lectores. Dios permite la división como juicio contra la apostasía de Salomón, pero eso no significa que apruebe toda decisión futura de Jeroboam. De hecho, más adelante veremos que Jeroboam también terminará apartándose gravemente del Señor. La división del reino forma parte del juicio divino, pero los pecados posteriores de cada rey siguen siendo responsabilidad de esos reyes. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Salomón reinó 40 años sobre Israel. Aquí llegamos a una pregunta que ha generado debate durante siglos. ¿Fue salvo Salomón? La realidad es que la Biblia nunca responde la pregunta de forma explícita. Algunos comentaristas consideran que murió apartado de Dios porque el texto no registra claramente un arrepentimiento final. Otros señalan que libros, por ejemplo, como Eclesiastés, parecen reflejar la reflexión de un hombre que comprendió la vanidad de una vida alejada del Señor y regresó a Él. Personalmente creo que debemos ser prudentes donde la Biblia es prudente. Lo que sí sabemos es que Dios disciplinó severamente a Salomón, pero nunca dejó de llamarlo al arrepentimiento. Quizás esa sea una de las lecciones más importantes de este capítulo. Salomón comenzó siendo humilde y el hombre más sabio de su generación. Construyó el templo, escribió proverbios, gobernó un imperio y recibió bendiciones extraordinarias hasta que sobreabundó y la riqueza se volvió asco.
Increíble. Sin embargo, terminó demostrando que el conocimiento de Dios no sustituye la obediencia a Dios. Su historia también nos deja una pregunta dolorosa. ¿Qué influencia tuvieron estas decisiones sobre la siguiente generación? ¿Qué observó Roboam durante sus años de formación? ¿Qué ejemplo recibió mientras veía entrar cientos de esposas extranjeras, alianzas políticas y cultos paganos al reino? La respuesta comenzará a aparecer muy pronto, porque con la muerte de Salomón termina la edad de oro de Israel. En el próximo capítulo veremos cómo, apenas una generación después, el reino unido que David construyó y se le entregó a Salomón en sus manos, se partirá en dos para siempre. Vamos a ver qué pasa en el capítulo 12. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, e enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Con este capítulo comienza una nueva etapa en la historia de Israel. David había unificado las tribus, Salomón había llevado el reino a su máxima gloria, pero ahora todo queda en manos de Roboam, hijo de Salomón, nieto de David. Es interesante recordar que Roboam creció viendo la grandeza del reino, los palacios, el templo, la riqueza de Jerusalén. Sin embargo, también creció durante los años en que su padre se apartó de Dios. Es inevitable preguntarse cuánto influyó aquel ambiente en la formación de este nuevo rey. El pueblo no está pidiendo eliminar la monarquía. Lo que les pide es alivio de las cargas y de los trabajos que se habían impuesto durante los grandes proyectos de construcción de Salomón. Vamos a ver qué responde Roboam. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Interesante. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Increíble. Aquí encontramos una de las peores decisiones políticas de toda la Biblia. Los ancianos que habían servido junto a Salomón, imagínense ustedes que habían servido junto al hombre más sabio del mundo. ¿Cuántos conflictos no habían oído resolver a Salomón? ¿Cuánta manera estratégica de administrar un reino no habían escuchado, no habían visto, no habían estado presentes? Estamos hablando de que una partecita de la sabiduría de Salomón estaba en cada uno de estos ancianos. Estos ancianos aconsejan a Roboam que sirva al pueblo. Y los jóvenes que crecieron con él le aconsejan demostrar más fuerza y demostrar autoridad. Aquí aparece una lección que sigue siendo valiosa hoy. No basta con pedir consejo, también importa de quién recibimos el consejo. Muchas veces las personas buscan opiniones hasta encontrar la que coincide con lo que ya ellos quieren hacer. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey le había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó yo este yugo,
pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Roboam rechaza la sabiduría de la experiencia y escoge la arrogancia. Sin embargo, el texto añade algo importante. Detrás de estos acontecimientos también está el cumplimiento de la palabra que Dios había anunciado por medio del profeta Ahías en el capítulo anterior. La Biblia mantiene siempre ambas realidades en equilibrio. Roboam es responsable de su decisión, pero Dios también está utilizando esa decisión para cumplir lo que había anunciado debido a los pecados de Salomón. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y así ocurre algo que había parecido imposible durante los días de David y Salomón. El reino se divide. A partir de este momento tendremos dos reinos distintos. El norte, reino de Israel, formado por 10 tribus, bajo el liderazgo de Jeroboam. Al sur, el reino de Judá, gobernado por la casa de David, compuesto principalmente por Judá y Benjamín. Esta división marcará los próximos siglos de la historia bíblica y explica gran parte de los acontecimientos que encontraremos en Reyes, en Crónicas y en los Profetas. Lo que tomó generaciones construir se rompió en cuestión de días. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestro hermano, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Roboam quiere recuperar el reino por la fuerza, cosa lógica y humana que nosotros vemos y entenderíamos fácilmente aquí. Humanamente, parecía la respuesta lógica, a fin de cuentas era el rey. Sin embargo, Dios interviene y detiene una guerra civil entre hermanos. Resulta llamativo que aún en medio del juicio, Dios sigue mostrando misericordia. La división ya es inevitable, pero el Señor evita un derramamiento de sangre mucho mayor, porque a fin de cuentas iban a ser Judá, que es una tribu grande, y una tribu chiquitita, Benjamín, contra 10 tribus de Israel. Al final es un juicio de Dios, no quiere muerte. Fue un juicio de división dictaminado y no era necesario derramamiento de sangre. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Israel, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, hijo de Judá. Ahora la atención se desplaza a Jeroboam, pero por algo importante. Aquí comienza una de las tragedias más grandes de la historia de Israel. Recordemos quién es este hombre. Jeroboam era un siervo de Salomón, un siervo de Salomón. Dios lo elevó desde una posición humilde y le entregó 10 tribus. Dios le prometió estabilidad si permanecía fiel. Dios cogió un siervo y lo hizo rey,
vamos entendiendo, ¿no? ¿Qué pasó? En lugar de confiar en las promesas divinas, Jeroboam comienza a gobernar desde el miedo. Y el miedo suele llevar a decisiones muy peligrosas como las que vamos a ver ahora mismo. Miren esto. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, y he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¡Ah! Dios mío, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Qué está pasando aquí? Este es uno de los momentos más oscuros de todo el libro de Reyes. Jeroboam establece becerros de oro en Betel y en Dan para impedir que el pueblo viaje a Jerusalén. Vamos hasta acá entendiendo. Es imposible leer esto sin recordar inmediatamente que el becerro de oro del Sinaí en Éxodo 32. Después de siglos de historia, Israel está repitiendo exactamente uno de los pecados más graves de sus antepasados. Aquí aparece una reflexión importante para nosotros. El problema no comenzó con una rebelión abierta contra Dios. Comenzó cuando alguien decidió modificar la forma de adorarlo para hacerlo más conveniente. Muchas veces los mayores peligros espirituales no aparecen cuando nosotros rechazamos completamente a Dios, sino cuando nosotros intentamos adaptarlo a nuestras preferencias. Dios es increíble. Tenemos que entender que nosotros no estamos aquí para decidir cómo adorar a Dios. Nosotros estamos aquí para aceptar los mandamientos, los decretos de Dios y hacer las cosas a su voluntad. Estamos picoteados en iglesias, picoteados en doctrina. El pueblo de Dios está dividido en 150,000 denominaciones, porque cada una quiere hacer las cosas a su manera, cada uno quiere reinterpretar la Biblia, cada uno cree que tiene la verdad, cada uno cree que está salvo, cada uno cree que está bien. Y hemos picoteado a Dios en 150 pedazos, cada uno queriendo hacer su voluntad. Y tenemos que aprender de una vez a obedecer. Esto a mí me causa, yo no sé, de enojo, frustración, tristeza. Estamos hablando de un hombre que era nada, señores, era un siervo. Dios le da 10 tribus y lo hace rey. Y lo único que le dice Dios: si tú andas en mis caminos, yo te voy a prosperar y voy a hacer juicio contra la casa de Judá. No para siempre, pero voy a hacer juicio con ellos. Y lo primero que hace Jeroboam, cogiendo el trono, es haciendo 2 becerros, diciendo que esos son sus dioses que los sacaron de la tierra de Egipto y que ahí van a adorar. Para que no vayan a Jerusalén al templo que hizo Salomón a adorar y se vayan a unir con Roboam. Dios. Pensemos para nosotros cuántas veces hemos actuado así como ha actuado Jeroboam aquí. Vamos a continuar a ver qué pasa. Hizo también casas, que ya los leí, sobre los lugares altos. Hizo sacerdotes del pueblo que no eran de la tribu de Leví. Jeroboam no solo cambia el lugar de adoración, sino que también modifica el sacerdocio. Establece nuevos centros religiosos y altera las festividades. Prácticamente Jeroboam está aquí creando una religión paralela. Lo más triste es que todo esto ocurre después de haber recibido bendiciones extraordinarias de Dios. Ay, Dios mío, pero es que solo Dios es Dios, porque yo creo que yo mando truenos del cielo. Yo no sé qué yo hubiese hecho aquí con estos hombres. Miren, Dios es misericordioso, de verdad. Dios es puro amor y pura misericordia, porque después de todo lo que Dios hizo con este hombre que le entregó un reino, que todo lo que hizo, ve que esto sucede. Y yo creo que las 10 plagas de Egipto yo se las mando a Israel. O se las mando a la casa de Jeroboam. Ay, Señor. Ay, que Dios nos ayude a nosotros a no ser tan ingratos con el Señor, con sus bendiciones. Y ahora yo me he puesto a pensar cuántas veces le he reclamado al Señor y no he visto sus bendiciones con la grandeza que han sido en mi vida. Cada vez que nosotros vamos a leer sobre los reyes del norte, encontraremos una frase que se repetirá una y otra vez, una y otra vez. Anduvo en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Lo que este hombre acaba de hacer marcará el destino espiritual de generaciones enteras. Pocas personas en la historia bíblica han tenido una influencia
tan negativa y tan duradera en la historia como este hombre. Al leer este capítulo, uno no puede evitar sentir tristeza, frustración, enojo, de todo junto. Roboam recibió un reino unido y lo perdió por orgullo, ¿verdad? Lo perdió también por juicio. Jeroboam recibió una oportunidad extraordinaria de parte de Dios y la arruinó por falta de confianza. Detrás de ambos caos aparece una misma enseñanza. Los dones de Dios, por grandes que sean, nunca sustituyen la necesidad de depender diariamente de Él. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Con este capítulo termina el Reino Unido de Israel. En el próximo capítulo veremos cómo Dios, a través de un profeta anónimo, confrontará directamente el sistema religioso que Jeroboam acaba de establecer. Y no se vayan a pensar, Jeroboam va a tener su juicio a su tiempo, pero lo va a tener. Vamos a ver cómo comienza el capítulo 13. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quemen sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quemará y la ceniza que sobre él está se derramará. Este capítulo comienza con una escena extraordinaria. Un profeta procedente de Judá cruza la frontera y entra en el reino del norte para confrontar directamente a Jeroboam mientras está ofreciendo en el altar de Betel. Esto ya era un acto enorme de valentía. Jeroboam era el rey. Betel era uno de los principales centros religiosos que acababa él de establecer. Y este profeta llega anunciando juicio delante de todos. Hay además un detalle sorprendente. Menciona por nombre a un futuro rey llamado Josías. Lo impresionante es que Josías no nacerá hasta unos 3 siglos después. Ay, ¿ustedes se acuerdan de Elí? De Elí, el sacerdote que crió a Samuel. Cuando Dios le dijo: tus hijos ninguno tendrá sacerdocio, borraré de tu linaje, todo, ¿no? Igual, siglos después, es que se cumplió la profecía de Dios. Cuánta paciencia tiene el Señor. Cuánta misericordia tiene el Señor. Cuando lleguemos a Segundo de Reyes, estamos en Primero de Reyes, capítulo 13. Cuando lleguemos a Segundo de Reyes, capítulo 23, es que vamos a ver el cumplimiento literal de esta profecía. La Biblia pocas veces menciona con tanta anticipación el nombre específico de una persona futura. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano sobre el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Jeroboam intenta silenciar al profeta para que lo prendan, para prenderlo, para que lo iban a matar.
pero termina siendo él quien necesita ayuda. La mano que se extiende para juzgar queda paralizada. Esa es una imagen poderosa. El rey que creía controlar la situación descubre que su autoridad tiene límites cuando se enfrenta a la autoridad de Dios. Y observemos algo hermoso. El profeta ora por el mismo hombre que intentó arrestarlo. Incluso en medio del juicio, Dios sigue ofreciendo misericordia. Y esto de la mano me acuerda mucho al rey Nabucodonosor cuando tiran los 3 jóvenes al fuego hirviendo, como los hombres que los lanzaron al fuego se quemaron del calor del fuego. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Dios había dado instrucciones muy específicas al profeta: no comer, no beber y no regresar por el mismo camino. Quizás no entendemos todas las razones detrás de estas órdenes, pero eso no era lo importante. La cuestión central era la obediencia. A veces Dios explica sus motivos, otras veces simplemente pide confianza y te dice, that's it. Vamos a ver qué pasa. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a sus padres las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él le respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Jehová me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Aquí llegamos a una de las historias más desconcertantes de todo el libro de Reyes. Un profeta anciano sale al encuentro del hombre de Dios y le dice que un ángel le reveló instrucciones diferentes. ¿Se dan cuenta? Instrucciones diferentes a las que Dios personalmente le había dado al profeta. El problema es que Dios nunca había cambiado el orden original, la orden que le había dado. Muchas personas se preguntan por qué el profeta cayó tan fácilmente. Tal vez estaba cansado el hombre, tal vez tenía hambre, tal vez pensó que estaba hablando con un colega espiritual de confianza. La Biblia no lo dice, pero sí nos deja una enseñanza muy importante. Ninguna experiencia espiritual, ningún líder religioso y ninguna supuesta revelación tienen autoridad para contradecir una palabra que Dios ya ha dado claramente. Por eso el profeta no debía evaluar el mensaje según quien lo decía, sino según lo que Dios ya le había dicho. Es una lección que sigue siendo relevante hoy. Recientemente en el canal de TikTok acabo de tener una serie que habla del Islam, del judaísmo, del cristianismo, y vemos precisamente algo parecido aquí. Llega Mahoma, se le aparece un ángel, dice él que es el ángel Gabriel, y este ángel le quita todo lo que el cristianismo ya tenía llevando consigo durante más de 500 años, todo lo que el judaísmo tenía llevando consigo, y le dice que él va a restaurar la religión, que Jesús no es el Hijo de Dios, que todo eso es mentira, y entonces nace la religión islámica, nace el Corán, nace toda esta parte religiosa. Por escuchar lo que dice un ángel, que no sabemos si fue un ángel o fue un demonio. Tenemos que estar claros. Pablo dijo
en el Nuevo Testamento que si aún un ángel del cielo viniera y nos da una palabra diferente al evangelio que hemos recibido, téngalo por anatema. Cuando Pablo dijo eso, dijo, y aún nosotros, como diciendo, aún nosotros los discípulos, si venimos y le decimos algo diferente, ténganlo por anatema. No es lo que está pasando aquí, pero sí me acordé de esa escena, porque casualmente en TikTok estamos hablando de ese asunto, de cómo surge esta religión islámica con esta manifestación de un ángel que le cambia todo y dice que el evangelio es mentira, que todo lo de Jesús es mentira. Y me hizo recordar precisamente esta escena donde este hombre dice que recibe mensaje de un ángel cambiando exactamente las palabras que Dios le había dicho al profeta. Tengamos cuidado, hay gente mala, hay gente mentirosa. La Biblia dice que este hombre hizo esto mintiendo. ¿Con qué intención hizo esto? ¿Por qué hizo este mal? Si el hombre, el profeta anciano, le está diciendo, Dios me dijo que no hiciera esto, que no comiera, que no bebiera, que no. Fue usado por el demonio. ¿No se dan cuenta que es la misma tentación que usó Satanás en el desierto cuando Dios tenía hambre? Cuando Jesús estaba hambriento le dijo, convierte la piedra en pan. ¿Cómo nos tienta con nuestra necesidad? Esto era un profeta anciano, lo dice la palabra. Había ido de Judá aquí a Betel. Se había atravesado la frontera. Maybe estaba cansado el Señor. Bueno, estaba sentado descansando. Supuestamente estaba cansado. Y viene diciéndole, ven, come, bebe, Y era como, wow, esto es lo que yo necesito ahora. Y al él decirme que un ángel le dijo, entonces, ¿verdad? Y caemos en las trampas de Satanás. Caemos en las trampas del enemigo. Y muchas veces hoy, hombres que se hacen llamar hombres cristianos tuercen el evangelio y tuercen la palabra de Dios. Y dicen, Dios te puso en mi camino para recordarme lo que es ser bendecido, para recordarme esto, lo otro, y caer en pecado. Tengamos cuidado. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros podemos caer de víctimas en trampas satánicas. Gente mala y mentirosa. Y aconteció que estando ellos a la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandato que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste, comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que se había hecho volver le sencilló el asno, y yéndose le topó un león en el campo y le mató, y su cuerpo estaba echado en el campo, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el campo y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Aquí ocurre algo que parece paradójico. El mismo profeta que mintió recibe ahora una verdadera palabra de Dios para anunciar el juicio. Esto nos recuerda que Dios puede usar incluso a personas imperfectas para transmitir un mensaje verdadero. No debemos confundir al mensajero con el mensaje. El problema del hombre de Dios no fue que el anciano fuera pecador. El problema fue haber desobedecido una instrucción directa del Señor. Nosotros sabemos lo que Dios dice en su palabra. Nosotros sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Lo que a veces viene a alguien con las palabras que nosotros queremos escuchar, con la justificación perfecta y adornada, y nosotros decimos, sí, es verdad, puede ser, y nosotros nos vamos tras la mentira que nosotros queremos aceptar, sabiendo la verdad del Señor. Llegamos ahora, aquí en los últimos versículos que leí, a una parte que genera más preguntas. Muchos lectores sienten tristeza al llegar aquí, y es comprensible. Después de todo, este profeta había mostrado valor frente a Jeroboam, había realizado señales extraordinarias, había permanecido firme ante las ofertas del rey, y sin embargo cae en algo que podría parecer un detalle menor. Pero precisamente ahí está la enseñanza. La obediencia no se mide solamente en los grandes momentos públicos, también se mide en las decisiones aparentemente pequeñas cuando nadie nos está mirando. Y yo me siento reflejada en esta historia. ¿Cuántas veces yo no he cometido errores parecidos a este señor?
y me he dejado de llevar por esas palabras dulces, por esa influencia, y yo sé que está mal, yo sé que no me siento bien con eso, no creo que sea lo que a Dios le agrada, pero me he dejado llevar y me da enojo y me da frustración. Porque por misericordia de Dios hoy no nos pasa esto, de que venga la palabra del Señor y diga, pero tú sabes lo que tenías que hacer y lo hiciste y pues ahora vas a morirte, no vas a entrar. No sucede así. Y por eso hoy nosotros los cristianos estamos tan relajados y desobedecemos tanto y cogemos en relajo tanto las cosas espirituales. Si fuera como en estos tiempos, que el juicio de Dios a veces era así inminente, que venía el profeta y te decía, va a pasar esto, esto y esto en tu casa, lo vas a perder todo por apartarte de Dios, por estar en tu propia voluntad. Puede ser que nosotros hoy actuáramos un poco diferente, con más respeto, con más obediencia. Por lo menos tuviéramos un poquito más, bueno, depende, porque aquí en la Biblia hemos visto que tampoco les importó nada y que hicieron lo que les dio la gana. Ay, Dios mío, qué terrible. La lectura de hoy ha estado fuerte, la verdad. Y ustedes saben que yo me emociono con todo esto. Desde Jeroboam, un siervo que fue hecho rey y que miren lo que hizo. Y este señor, un pobre anciano, que sabe lo que Dios le dijo y se dejó engañar. Ay, qué triste, Dios mío. Que Dios nos ayude a nosotros, ¿saben? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a nosotros porque puede pasarnos esto mismo, actuar de la misma manera que han actuado estos personajes. No pensemos que estamos aquí de jueces, Estamos aquí reflejándonos en estos personajes y pidiéndole a Dios misericordia para no caer en los mismos pecados que ellos cayeron. Oyéndolo el profeta, que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová, que él le dijo. Y habló a sus hijos, y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que lo hubiera enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Hay algo muy extraño en esta escena, aquí, en esta última parte que leemos. Miren esto, el león no devora al hombre, tampoco ataca al asno. Ambos permanecen juntos al cuerpo. Esto indica claramente que no estamos ante un ataque normal de un animal salvaje. El relato está mostrando un acto de juicio divino específico. No era para desmembrar el cuerpo, era para hacer un juicio. Aquí vemos algo que suele pasar desapercibido. El profeta anciano parece reconocer la gravedad de lo que ocurrió y honra al hombre de Dios después de su muerte. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. A quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de sus lugares altos. Y esto fue la causa del pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. O sea, no le importó nada lo que este profeta había venido a decirle, que le había dado una prueba, una manifestación del poder de Dios y de la realidad de su mensaje. ¿Le importó? No le importó nada. Dice en los últimos versículos que el que quería ser sacerdote, pues él lo hacía sacerdote para que fuera sacerdote en los lugares altos. Así, cualquiera que tuviera el deseo. O sea, le importó, hubo arrepentimiento de Jeroboam. Hubo una búsqueda de Dios, hubo una destrucción de los lugares altos, de los becerros y dijo, bueno, esto estuvo mal, yo actué mal, voy a pedir misericordia de Dios, vayan ahora a adorar a Jerusalén. No le importó nada, no le importó simplemente nada. Vamos a ver en la lectura de mañana qué pasa con Jeroboam y cuál es el juicio que Dios da sobre su casa, además de lo que acabamos de ver aquí.
Hoy hemos recorrido una sección de la historia de Israel que comienza en la cima de la gloria y terminará mostrando las consecuencias de alejarse poco a poco de Dios. Vimos a la reina de Sabá maravillarse ante la sabiduría de Salomón. Vimos cómo el rey más sabio de Israel permitió que su corazón se desviara. Vimos cómo un reino unido se dividió en dos. Quizás una de las lecciones más importantes de la lectura de hoy es que las grandes caídas rara vez comienzan con grandes rebeliones. Muchas veces empiezan con pequeñas concesiones, decisiones aparentemente insignificantes o momentos en los que dejamos de confiar plenamente en Dios para apoyarnos en nuestra propia sabiduría. También aprendemos que los dones, los talentos, las experiencias o incluso los éxitos espirituales del pasado no sustituyen nuestra necesidad de permanecer cerca del Señor cada día. Salomón fue sabio, Jeroboam fue escogido por Dios y el hombre de Dios de Judá fue usado poderosamente. Sin embargo, cada uno enfrentó pruebas que revelaron la importancia de perseverar hasta el final. Quizás esa sea una reflexión valiosa para nosotros hoy. No importa solamente cómo comenzamos nuestra carrera de fe, sino cómo la terminamos. Antes de terminar, quiero enseñarles algo que tengo aquí espectacular y pienso que a ustedes les sea útil para su estudio bíblico. Les voy a anclar esto, a ver si lo encuentro aquí y les puedo anclar el link en Amazon. Esto que les voy a mostrar ahora es una cámara, un printer que yo uso para poner mis stickers y los personajes bíblicos, cualquier cosa que yo quiero poner en mi Biblia, pues yo lo uso aquí. Es una printer chiquitita que tú compras las plaquitas de foto. Ellas ya tienen la tinta incluida, es lo más curioso. Solo compras la máquina una vez y esto es lo que se va gastando y lo vas reemplazando. Al ponerlo, tú lo pones la aplicación en tu teléfono y se imprime la foto que es un sticker y se pega en tu Biblia. Para mí es espectacular, vale cada centavo. Y aquí ya yo tengo los extras que he comprado. Estos son completos de este tamaño, rectangulares, y estos vienen siendo circulares como stickers circulares. Se los dejo porque a mí me haya sido muy útil y cada cosa que yo use, pues cada rato se los pongo para que ustedes también los puedan usar en sus Biblias y les pueda hacer interactivo el estudio de la fe, porque a mí me gusta en lo personal hacer este estudio de una manera armoniosa. Por ejemplo, miren, esta foto del rey Salomón lo hice precisamente con ese printer. Antes las hacía así, impresas en papel, pero me di cuenta que no quedaban con tan buena calidad hasta que empecé a usar este printer que les enseñé. Por ejemplo, miren esta foto de Sansón con Dalila y muchísimos más. Este de Ana con Samuel pequeñito, este de Isaí y muchos, por ejemplo, el ungimiento de Saúl como rey. Esto del arca del pacto, muchas fotos, este del reinado de Saúl. Todo esto es impreso con esta camarita que les he enseñado hoy. Bueno, no me queda otra cosa que darles las gracias por acompañarme un día más en este recorrido por toda la Biblia. Si este estudio ha sido de bendición para ti, recuerda, deja tu comentario. Creo que hay mucho que comentar. Compártelo con alguien más. De esa manera ayudamos a que más personas conozcan la palabra de Dios y se unan a este desafío de leer la Biblia completa en un año. Mañana continuamos con una nueva lectura y nuevos aprendizajes. Ahora nos despedimos con una oración. Señor, te damos gracias por confrontarnos con la lectura de hoy. La lectura de hoy trae un montón de emociones juntas. Pero sobre todas las cosas, si algo sacamos de la lectura de hoy es que nada en este mundo, ni los dones, ni los talentos, ni los regalos, ni la sabiduría, ni ser rey, puede sustituir una relación contigo. Todo en nuestra vida depende de la conexión que tengamos contigo, Señor. De reconocerte nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Y de entender que somos nada sin ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Acompáñanos y ayúdanos, Padre, a no caer en estos mismos pecados de desobediencia, de desconfianza que tuvieron los personajes de la lectura de hoy. En el nombre de Jesús.
Amén.